Dakizuenez, txosna batzordea Santurtziko zenbait kolektibok, aisialdi eta kiroltaldeek osatzen dugu. Urtero bezala, herriko jaiak aberasteko asmoz, askotariko jarduerez osatutako egitaraua prestatu dugu aurten ere. Azken aldian, behin baino gehiagotan azaldu dugun bezala, txosnagunetik antolatzen ditugun ekintza guztiak guk geuk finantzatzen ditugu. Txosnak ez dira negozio bat. Urte osoan zehar, herria bizirik mantentzen duten ekimenak aurrera eramateko dugun finantzaketa iturri nagusia dira. Eta bertatik ez dugu inolako etekin ekonomikorik lortzen. Sin embargo, año tras año nos encontramos con más obstáculos impuestos por las instituciones. El ejemplo más claro es la implantación, este año y por primera vez, del sistema Ticket Buy. En nombre del control fiscal, se impone a colectivos populares sin ánimo de lucro a una importante carga burocrática, tecnológica y económica. El año pasado ya advertimos de que esta medida dificultaría la organización de unas fiestas populares. Pero también hay espacio para la autocrítica. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista y en este escenario no hemos sido capaces de articular respuestas colectivas sólidas frente a las medidas que nos han impuesto. En este contexto de mayor control y de un descenso de la participación, este año lamentablemente seremos 19 txosnas en lugar de las 21 del año pasado. Aún así, estas dificultades no pueden llevarnos al desánimo. En un momento en el que el discurso de la seguridad gana cada vez más fuerza, tenemos claro que más control no significa más seguridad. Para nosotras, la seguridad se construye tejiendo comunidad, fomentando la participación y fortaleciendo el trabajo colectivo del pueblo. Ildo beretik, ezin dugu ahaztu orain dela 2 aste Santurtziko udal poliziaren esku hartzearen ostean Ander hil zela. Gertaera horren aurrean, udal instituzioek opakotasunaren eta isiltasunaren alde egin dute. Gure aldetik horrelako jokabideak ahalbidetzen eta zuritzen dituen segurtasun ereduarekiko desadostasun osoa adierazi nahi dugu. Eta gure dolomin eta elkartasuna adierazi Anderren senide eta hurbilekoei. Beraz, logika horien guztien aurka aniztasuna, parte hartzea eta autogestioa oinarri dituen egitaraua osatu nahi izan dugu aurten ere. Gure jai eredu herrikorra aldarrikatzen eta defendatzen jarraituko dugu. Horren erakusgarri dira jarraian nabarmenduko ditugun 10 egun hauetarako prestatutako egintzak. Hoy a las 7 de la tarde daremos comienzo a las fiestas con el pregón a cargo del colectivo Santurtzi Palestinarekin. A continuación recorreremos el recinto de txosnas con un txotx popular amenizado por la electrocharanga Ostikada. Durante los próximos días tendremos actividades muy variadas. Como cada año, la música será uno de los ejes principales de la programación. Las personas amantes del punk podrán disfrutar de los conciertos de Disconformes y Arpa Viejas. También habrá espacio para los ritmos de ska de la mano de Graffiti y Juancho Escalariak. Y en el Gazte Eguna contaremos con las actuaciones de Sex Pairs y Maruskas. Además de la música, habrá otras muchas actividades. Teatro, una exhibición de skate, la comida popular del Gazte Eguna y por primera vez un monólogo en la noche del lunes. Tampoco nos hemos olvidado de las y de los más pequeños. El 17 de julio, con motivo del Txiki Eguna, podrán disfrutar de talleres y de una fiesta de la espuma. Horretaz gain, hainbat kolektibok ekitaldiak antolatu dituzte euren txosnetan, beraz adi egon haien egitarauei. Ikusten duzuenez, askotariko ekintzak prestatu ditugu, eta santurtziar zein gurera hurbilduko diren guztiak txosnagunera gonbidatzen ditugu. Gogoratuz, txosnagunean ez dugula onartuko inolako jarrera diskriminatzailerik, erasorik, ez da errespetu faltarik ere. Kaleak, txosnagunea eta jaiak guztionak dira eta.